Hello there! Welcome back to English Pronunciation. Lesson 3. Continuamos con el grupo de las consonantes plosives. Hoy nos acompaña el fonema Ga. Bueno, Ga es un sonido plosive, al igual que los que vimos anteriormente, por ende suena fuerte, suena exagerado, es contundente. Lo vamos a hacer con fuerza. Es un sonido velar también, lo producimos en la parte posterior de la lengua, elevándola hacia el paladar blando. ¿Cuál es la diferencia con Ka? Que Ga es un sonido voiced, nos produce una vibración en las cuerdas vocales. ¿Cómo lo notamos? Es fácil, ponemos dos dedos en la garganta y notamos la diferencia entre decir K, K. Fíjense que no hay vibración, y G, G. Van a sentir como que hay un cosquilleo, similar al que sentíamos con el sonido Ba de la clase 1. ¿Cuándo encontramos el sonido K? En general, cuando tenemos la letra G, suena Ga. Recuerden que es contundente, casi con bronca, les diría. Ejemplos, la palabra get. Get. Fuerte, siéntalo en la garganta. Otro ejemplo, la palabra give. Give. Otro ejemplo, la palabra godfather, si hablamos en inglés de UK, godfather, o godfather, si hablamos en inglés de US, godfather. Otro ejemplo, la palabra again. Again. Y si vieron alguno de mis videos anteriores, se preguntarán, ¿habrá alguna excepción también con la G que suene diferente acá? Bueno, sí, por supuesto, pero estamos hablando de fonética en inglés, hay excepciones. Algunas palabras que tienen las letras GE, GI o GY, que vienen del francés o del latín, por ende nos suenan un poquito conocidas, suelen pronunciarse con el fonema YA. Por ejemplo, general, gender, Jim, Gina. Pero sacando esas excepciones, cuando tenemos una letra G sumada a una vocal, lo más probable es que suene K. ¿En dónde más podemos encontrar el fonema K? Cuando tenemos una doble G. Ejemplo, palabras como egg, egg, o la palabra trigger, trigger, si hablamos en inglés de UK, o trigger, trigger, si hablamos en inglés de US. ¿Hay excepciones acá también? Sí, chicos, sí, por supuesto. Hay algunas palabras con doble G que son distinto. Ejemplo, las palabras exaggerate, exaggerate. O la palabra suggest, suggest. Vamos a ver que esas suenan ya igual que lo que vimos en el punto anterior. ¿En qué otra expresión aparece el fonema Ga? En las letras GH, en ese dígrafo. Por ejemplo, en palabras como ghost, ghost, o en la palabra ghetto, ghetto, si hablamos en inglés de US. Vamos con otro caso. Cuando tenemos las letras GU, en general la U no se pronuncia, como pasaría en castellano. Ejemplo, palabras como guess, guess, guilt, guilt, guide, guide. Recuerden hacer el plosive fuerte con bronca, ¿sí? Casi hasta que duele un poco en la garganta. Con fuerza, sin miedo, sin timidez. Otro ejemplo, la palabra guitar, si hablamos en inglés de UK, guitar, o guitar, guitar, si hablamos en inglés de US. O las palabras vague, vague, o plague, plague. ¿Hay alguna excepción? Sí, sí. Hay algunas palabras donde la U suena. Primero que nada, cuando es la única vocal presente. Ejemplo, la palabra guy. Guy. Fíjense que ahí, bueno, es un poco debatible porque la Y en realidad, para nosotros en español es una consonante, en fonética es una semivocal. No cuenta, digamos. Así que la pronunciamos esa U. Y también en palabras como argue, argue en inglés de UK, o argue, argue en inglés de US, o penguin, penguin. ¿Hay algún caso que sea antiintuitivo, donde no tengamos una letra G escrita y aún así suene K? Sí, por supuesto. Las palabras que empiezan con EX, pero que tienen su acento, la fuerza de la palabra en la sílaba siguiente, suenan Ga. Por ejemplo, las palabras example, example. Fíjense que no es example, no, es example, example, con una Z fuerte, example. Y otro ejemplo es la palabra
exaggerate, exaggerate. No suena K. Pero, si la palabra empieza con exe o con exi, ahí sí suena K. Por ejemplo, la palabra excellent, excellent, o la palabra excitement, excitement. Y a la inversa nos podemos preguntar, Gina, ¿hay algún caso donde tengamos la letra G escrita pero no la articulemos? Sí, por supuesto que sí. De hecho, hay 3 ejemplos. Vamos con el primero. Cuando tenemos la letra I más la G o alguna vocal más la G, a veces la G no se articula. Hay ejemplos súper conocidos. Por ejemplo, la palabra night, night, o la palabra might, might, lo mismo. Fíjense que no es might, no, might. Otro ejemplo, la palabra eight, eight, high, high de alto, ¿sí? No el saludo, aunque en realidad suenan igual, pero se escriben distinto. Ejemplos con otra vocal que no sea la I, sí, por supuesto. Por ejemplo, la palabra daughter, daughter, si hablamos en inglés de UK, o daughter, daughter, si hablamos en inglés de US. La palabra donut sigue el mismo principio y la palabra through, through, que tiene un montón de letras y pronunciamos la mitad. Vamos con el segundo ejemplo, donde la letra G es silenciosa. Cuando tenemos la combinación GN o GM, tanto al principio de una palabra como al final, ya sea de la palabra misma o de una raíz de una palabra. Ejemplos, palabras como gnome, gnome. Nos pasa parecido a lo que nos pasaba con ni, ¿se acuerdan? De la clase anterior. Es exactamente el mismo principio. Y fíjense que la G y la K son mellicitas. En el caso de los plosives, se articulan en la misma parte de la boca, por ende, tiene un cierto sentido. Otro ejemplo, la palabra gnostic, gnostic. O si nos vamos a final position, tenemos la palabra sign, sign, o la palabra phlegm, phlegm, o la palabra align, align, muy corpo, align, o la palabra foreigner, si hablamos en inglés de UK, foreigner, o foreigner, si hablamos en inglés de US, foreigner. Entonces, fíjense que en este caso, foreigner viene de foreign, ¿sí? Entonces, la raíz de la palabra termina con GN, por ende, la letra G, o mejor dicho, el fonema G, no está presente en esta palabra. Y vamos con el tercer ejemplo, que puede ser un poco polémico, les puede sorprender. Cuando tenemos la combinación NG, clásico ejemplo ING, por ejemplo, going, en realidad ahí no hay un fonema G, aunque tenemos la G escrita. ¿Por qué? Porque hay un fonema especial, específico para esos casos, que es el fonema es going, going, no es going, no, es going, going, singing. Cualquier verbo en ING que ustedes puedan pensar no tiene al fonema K. Así que, bueno, es como la revelación de este video. Vamos a ver a ese fonema más adelante cuando veamos los fonemas nasales, pero les voy adelantando que en esos casos traten de no exagerar justamente la G porque no existe el fonema G y el fonema que es el que constituye estas palabras, bueno, no es tan exagerado porque no es un plosive, por ende es nasal, ¿sí? Quédense con eso, así que going. Bueno, y como G es un plosive, sigue las mismas reglas que vimos en las clases pasadas. Por ejemplo, si tenemos la G con la R o la G con la L, suena fuerte. Ejemplo, palabras como great, great, o la palabra agree, agree, o la palabra glitter, glitter o glitter, o la palabra glad, glad. Fíjense que ahí lo enfatizamos, lo hacemos con fuerza, con contundencia, como ya hemos hecho con el resto de los plosives. ¿Qué otro concepto retomamos de la clase pasada? Cuando tenemos la combinación G-L-E, esa tríada en final position al final de una palabra, recuerden que aparece una vocal accesoria para poder pronunciar la palabra correctamente. Ejemplo, la palabra angle, angle, o la palabra single, single, o la palabra struggle, struggle. Recuerden, esa vocal es suavecita, accesoria, es una ayudita para poder pronunciar correctamente el final de la palabra.
Bueno, el último concepto que retomamos de la clase pasada es que si tenemos a la letra G al final de una palabra, en final position, o si la tenemos antes de una consonante que no sea la R o la L, ya no la podemos hacer tan fuerte y no hay problema, igualmente la pronunciación está correcta. Ejemplo, la palabra dog, dog, o la palabra mugshot, mugshot, o las palabras Big Ben, Big Ben. Fíjense que ahí es muy difícil hacer al plosive fuerte, pero aún así lo articulamos, levantamos la lengua del paladar blando y hacemos toda la pantomima y la mímica que hacemos para producir el sonido. Para los nuevos, recuerden que también tenemos la clase 1 y la clase 2, donde vemos 3 plosives, nos quedan 2 más para las clases que vienen. Recuerden por favor dejar su like, su comentario, compartir el video, suscribirse al canal, todo es muy importante para que podamos continuar aprendiendo sobre la hermosa fonética. Recuerden también sus opiniones son muy importantes para yo entender cómo ayudarlos y si realmente les resulta útil este canal. Keep up the practice. Remember that everyday exposure to speaking and listening are key to improving your English and to becoming more acquainted with it and more fluent in speech. Thank you for staying until the end of the video and see you next time. Otro ejemplo, la palabra Gnostic.